Hola, soy Jaime y os voy a presentar el vídeo del trabajo del puente tipo Warren 2 del grupo compuesto por Adrián Irles, Pablo Serrano, Alejandro Cremades, Alonso Íñigo, Germán Irles, Diego Simón, Raúl Dicán, Rafael González y yo, que soy Jaime Bartolomé. Lo que vamos a ver es los distintos diseños y simulaciones del puente tipo Warren 2. Vamos a analizar el análisis estructural con el método de los nudos, método Ritter, cálculo matricial, Excel diseño, análisis de elementos finitos, el Cremona y comportamiento de la estructura, así como su rotura. Bueno, como podemos observar en este vídeo, lo que estamos haciendo es 3 agujeros en las paletinas, uno en el extremo derecho, otro en el extremo izquierdo y otro en el centro, mediante un soldador, el cual va fundiendo el plástico y va generando los agujeros, para hacerlos que por ahí pasen los tornillos y las barras que van a formar la estructura del puente, así como las tuercas. Lo siguiente será alisar todas las rebabas que quedan de fundir el plástico para mejorar el contacto entre las paletinas para una mejor estructura. Bien, vamos a hacer el análisis estructural por el método de nudos, con nuestro caso de la viga Warren. Para empezar, vamos a colocar una carga en el medio de la viga, donde se va a encontrar nuestro peso en el día del taller, en el día de la práctica, en la que podemos denominar de esta forma a los nudos y a las barras, a los nudos con números y a las barras con letras. Tenemos dos reacciones y un ángulo de 60 grados dentro de la celda. Vale. El análisis empieza en el nudo 2, ya que estas barras, los laterales, no trabajan, ya que la fuerza aplicada es 0. Por lo tanto, son más estéticas que otra cosa. Luego pasamos al cálculo del nudo 1, donde sí que ya podemos hacer un cálculo, como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ya nos permite hacer la resolución. Lo mismo con nudo 3, nudo 4. El cálculo se hace de una manera más o menos parecida. Y como podemos observar, las flechas que van hacia los nudos quieren decir compresión y las flechas que se van alejando del nudo quiere decir tracción. Por último, vamos a ver el nudo 5. El nudo 5 es el nudo más importante porque aquí es donde se va a ver el sitio donde más se trabaja. Como podemos observar es el nudo J, o el nudo J, la barra J, es la que va a estar sometida a más acción, con una carga de 100,1 kN. Como podemos ver, este es el esquema de trabajos dentro de lo que viene siendo la estructura, y como para resaltar, diría que la barra J, que es la que está en el medio de todo arriba, en caso de tener que mejorar la estructura, sería donde se pondrían refuerzos. Vamos a explicar el método Ritter que hemos utilizado para calcular los esfuerzos axiales de nuestra estructura. En primer lugar, hemos colocado la carga unidad en el centro del puente, simulando el peso que hemos colgado en la práctica, y también hemos colocado las reacciones de nuestros apoyos, teniendo en cuenta que la reacción horizontal del punto 1 será nula. También hemos trazado las líneas de Ritter, que teniendo en cuenta que no pueden cortar más de 3 barras y que estas barras tienen que ser concurrentes. En esta diapositiva hemos calculado los esfuerzos axiales de la barra B y la barra A mediante un análisis estático en el eje X y en el eje Y. En esta diapositiva hemos vuelto a realizar los mismos análisis para el cálculo de los esfuerzos axiales de la barra C y de la barra D. Para el cálculo del esfuerzo axial de la barra E solo hemos realizado un análisis estático en el eje Y. En esta diapositiva volvemos a realizar un análisis estático del eje X y del eje Y, pero también necesitamos realizar un análisis de equilibrio de los momentos de esta parte de la estructura para así poder calcular el esfuerzo axial de la barra F. Aquí volvemos a realizar solo un análisis estático en el eje Y, y en esta diapositiva calculamos ya el resto de esfuerzos axiales que nos quedaban por calcular. Mediante un análisis estático del eje X podemos calcular el esfuerzo axial de la barra L, que sabemos que por simetría tiene que tener el mismo esfuerzo axial que la barra H. Mediante un análisis del eje Y calculamos el esfuerzo axial de la barra K, que volvemos a saber que por simetría tiene que tener el mismo esfuerzo axial que la barra I. Y por último, mediante un análisis de equilibrio de momentos, calculamos el esfuerzo en la barra J. Aquí podemos observar un resumen de todos los esfuerzos axiales que hemos calculado, siendo el mayor esfuerzo axial a compresión el de la barra J y siendo el mayor esfuerzo axial a tracción el de la barra H. Por último, hemos calculado el esfuerzo máximo real con el cual se produjo la rotura, que se produjo con 6,5 kilos, que lo hemos multiplicado por la gravedad y también por el coeficiente de seguridad 1,15. Nos da 74,75 newtons.
Sabiendo que la tensión máxima admisible es de 5 megapascales, hemos calculado la tensión máxima con la cual se produjo nuestra rotura, que nos da 3,25 megapascales, lo cual es menor a la tensión máxima admisible de 5 megapascales. A continuación, pasaríamos a explicar cómo hemos realizado el cálculo matricial de nuestra estructura. Para ello, hemos utilizado el programa Autodesk Inventor, en el que comenzábamos por hacer un boceto con las medidas y con el tipo de estructura seleccionada por nuestro grupo correspondientes. Una vez teniendo este boceto, se duplicaba para de esta forma obtener el boceto de nuestra estructura. Una vez terminado el boceto, pasaríamos a darle propiedades de sólido. Como se puede observar aquí, hemos introducido el material correspondiente y hemos puesto que las vigas sean de una sección cuadrada con unas dimensiones de 2 por 2 centímetros. Todas las dimensiones y longitudes tomadas han sido teniendo en cuenta las paletinas usadas en el laboratorio. Una vez teniendo la estructura con propiedades de sólido, pasaríamos al entorno de simulación, el cual hace una recreación de lo que sucedería en la realidad en los experimentos de laboratorio. Como se puede observar, hemos colocado 2 apoyos fijos y 2 apoyos flotantes. Por otro lado, hemos aplicado la gravedad en el centro de la estructura y hemos dividido en 2 el esfuerzo máximo ejercido, ya que estos 2 puntos serían independientes. Como se puede observar, esta simulación nos da una información de cómo se deformaría nuestra estructura y cuáles serían los puntos que están sometidos a mayores esfuerzos de tracción y de compresión. Para diferenciarlos, se puede observar que los colores cálidos representan aquellos esfuerzos de tracción y los colores más fríos representan los esfuerzos de compresión. En esta simulación nos daba la información de que la viga central superior sería la que más esfuerzo recibiría por tracción y la que primero rompería. Sabiendo esto, en el laboratorio le dimos más resistencia añadiéndole más paletinas en ese punto. Finalmente, la estructura rompió con una carga de 6,5 kilogramos y por la viga que nos decía la simulación que sería la que más tracción recibiría. En conclusión, esta simulación nos ha servido mucho para poder corregir los puntos críticos y añadir resistencia. Aquí podemos ver con las vistas de Inventor cómo está formado nuestro puente, qué grosor tiene y cómo hemos distribuido las paletinas en esta aplicación. También hemos utilizado el Excel que se nos proporcionó en el campus virtual al principio de la asignatura. Con este confirmamos que nuestra estructura es isostática contando nudos, barras y reacciones. Utilizando las dimensiones y características mecánicas de las paletinas, pudimos calcular las reacciones en los apoyos y posteriormente, con el factor R por P obtenido con el método Cremona, podemos calcular el esfuerzo que se produce en cada barra. Hola, soy Adrián Irles y en este vídeo voy a explicar brevemente el análisis que hicimos utilizando elementos finitos para evaluar el sistema de nuestro puente tipo Warren. Empezamos modelando la estructura en Inventor. Elegimos un diseño simétrico con triángulos equiláteros, lo que ayuda a distribuir uniformemente las cargas. En cuanto a los materiales, usamos poliestireno para las paletinas y acero para tornillos y espárragos. A la hora del diseño y modelado, tenemos 3 tipos de paletinas. La principal, la primera que vemos ahí, es la paletina de 80 milímetros, una paletina general, elemento base. Luego una paletina de 60 milímetros, extremos superiores. Y luego una paletina de 104 milímetros, los extremos laterales. Vamos a pasar a los resultados del modelado. Para el modelado de cargas aplicamos la gravedad y una carga máxima en el espárrago central inferior. La simulación nos permitió determinar que el esfuerzo máximo se daba en una de las diagonales del tramo central, concretamente la derecha. Y ahí es donde el puente estaba más comprimido. Esa barra fue la que más trabajó y vimos un valor máximo de tensión de von Mises de 10,8 megapascales, con un factor de seguridad de 4,01. En este modelo nos introdujimos articulaciones manuales, y eso puede haber influido en ciertas diferencias con la prueba real. En esta prueba real pudimos cargar hasta 6,5 kilogramos, y el fallo no se hizo en la misma barra de la que nos indicaba esa simulación de Inventor. El fallo se hizo en la barra superior central, denominada J en otros métodos de nuestro trabajo, que es la que partió.
Cuando hicimos la prueba física aplicamos una carga de 6 kilogramos, pero pudimos haber cargado más si hubiéramos hecho ciertas mejoras en el diseño, como añadir cruces de San Andrés para reducir la longitud de ariostramiento y evitar el pandeo. También sugerimos reforzar las zonas más críticas con nuevas paletinas. No llegamos a simular esta mejora, pero creemos que aumentaría notablemente la resistencia del puente. Y eso es todo. Muchas gracias. Se procede a explicar el análisis Cremona que hemos realizado sobre el estudio de la viga Warren. Este es un estudio gráfico por el que nudo a nudo se conocerán los diferentes esfuerzos de cada barra. La estructura tendrá en su centro una carga P y calcularemos los esfuerzos en función de esta carga. En primer lugar, se calcula el grado de hiperestatismo, en el que obtendremos que esta es una estructura isoestática. Luego, obtendremos el valor de las reacciones en los apoyos que, como observamos, dado que la carga está aplicada en su centro, estas serán la mitad de la carga. Definiremos en un inicio los vectores conocidos, siendo estos la carga P y las reacciones en los apoyos. Posteriormente, nudo a nudo, calcularemos los diferentes vectores de los esfuerzos axiales de cada barra, representándose en rojo los vectores ya conocidos y en blanco los vectores que se hallan. Conociendo su longitud, en AutoCAD obtendremos las expresiones de cada esfuerzo en función de la carga P, su dirección y su sentido. Se muestran con signo positivo los esfuerzos de tracción y con signo negativo los esfuerzos de compresión. Como se pueden ver en la tabla, en signo negativo estarían los esfuerzos de compresión y en positivo los esfuerzos de tracción. Obtenemos los esfuerzos máximos de rotura tanto para el dato teórico de 10 kilogramos como para el real de 6 kilogramos. Aquí tendríamos el esfuerzo máximo con el que se produce la rotura en el caso teórico y en el caso real. También calculamos la sección mínima para soportar el esfuerzo del elemento que más trabaja, que en este caso sería de 35,88 milímetros cuadrados y estaría afectando principalmente a las barras H, a la J y a la L. Finalmente, representamos el diagrama Maxwell-Cremona, que representa los vectores obtenidos en este estudio. Obtenemos así una representación donde se observan las barras que trabajan a tracción con una línea discontinua en la parte inferior de la estructura y en las diagonales, y a compresión con una línea continua. Estaría en la parte superior de la estructura y en diagonales. Sobre el comportamiento de la estructura, cabe recalcar que este es el diseño. Hemos utilizado bastantes paletinas desde el primer momento porque nosotros queríamos que aguantase el mayor número de esfuerzos posibles en relación con el peso. El elemento que más carga aguantaba era el elemento J. Este elemento se encontraba en la parte del medio del cordón superior. Por lo tanto, fue el elemento que nosotros más reforzamos, añadiendo hasta 8 paletinas. También añadimos 8 paletinas en las diagonales laterales, ya que estas también soportan bastantes cargas, pero el elemento en concreto que más carga aguantaba era el elemento J. Los elementos que menos trabajan son B, Q, A y R, ya que son los elementos laterales. Estos, los esfuerzos son nulos. Hablando de la sección, la menor sección se encuentra en B y en Q, ya que en A y en R hay en una parte de estos que sí que hay 2 paletinas unidas, para llegar a que midiera lo que nosotros necesitábamos. Por tanto, la sección menor se encuentra en B, en Q, en una parte de A y en una parte de R. En cuanto al peso que nuestro puente soportó 6 kilos después de sus modificaciones, como podemos ver en la foto a continuación. Y también podemos decir que nuestro puente pesaba 252 gramos. Se puede apreciar el pandeo que podemos ver a continuación en esta imagen. Esto se aplica tanto en el cordón superior como en el inferior, pero el elemento que nos falló fue el J, que partió cuando llegamos a 6,5 kilos. Como podemos apreciar, nosotros en el primer diseño teníamos un tornillo pasante de más, el cual lo sustituimos por un hilo. El hilo impedía que este se abriera por la parte inferior. Sin embargo, haciendo el primer diseño y poniéndole cargas, también nos dimos cuenta de que habían unos elementos los cuales nos podían fallar. Entonces nosotros lo que hicimos es aumentar la sección de estos elementos. Estos eran el F y el N. En esta diapositiva vamos a hablar cómo mejorar el diseño. Podemos ver el primer prototipo tras prueba. Esta sección era muy pequeña y era la cual nos iba a dar el fallo. Por lo tanto, añadimos una paletina más. Esto nos supuso que nuestro puente pudiera aguantar 1 kilo más. Sin embargo, después de esta modificación nos partió el eje J, el cual deberíamos reforzarlo la próxima vez si queríamos que aguantase un peso superior. Porque se ha roto. Pero esto, ¿estamos aumentando la distancia o ya hemos ganado? Se parte. Se rompe. ¿Lo dejo romperlo?